¿Ya estás pensando en el invierno? Tranqui. Paso a paso, día a día. GDS Radio Mar del Plata. Mucho más radio. Buen día, bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata. Los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, a través de este programa que se llama Dialogando con la Vida, queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día. Estamos frente a los micrófonos, Susana Del Vito. Hola, muy buenos días. Monona Gainza. Buenos días, audiencia. Y quien les habla, Ana Buoso de Bretones. Un cariño a todas las integrantes del equipo de la radio. En la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel San Martino. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu aporte. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. Reitero, mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda, como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente. Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 24 del corriente a las 20 horas, en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, calle Güemes, sin número, entre Alberti y Rawson. Teléfonos fijos 0223 482 0964 495 3255. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223 689 0647 423 5933 568 8205 550 6919. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223 5400 399. El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 17 del corriente a las 20 horas. Nuestro correo electrónico escueladevida2002@outlook.com. Página web www.escueladevidamdq.com.ar. Facebook Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com, www.cronosmdq.com, o bien descargar la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablet y celulares. Sábado 15 de marzo de 2025, programa 1204 de Dialogando con la Vida. Este sábado tengo que decir que en el programa pasado, que fue dedicado al Día de la Mujer,
compartimos textos del profesor Aprile para luego finalizar escuchando al doctor Francisco Paco Bretones, que, como ya dijimos, ese programa fue realizado por primera vez en el año 2003, y entre los mensajes que hemos recibido, que fueron muchísimos, hubo un denominador común con respecto primero a los textos del profesor Aprile. Tiene, mucho reconocimiento como profesor, como docente, por sus libros, así que los comentarios fueron muy parecidos unos de otros. Y también con respecto a Paco Bretones, los comentarios también hubo un denominador común, sobre todo lo que significó reescucharlo a Paco, y siempre nosotras estamos agradecidísimas por las palabras de afecto, de recuerdo permanente, por los comentarios hacia Paco, porque en los comentarios siempre está el inolvidable Paco, el único Paco, maestro con mayúscula, provocador, motivador. Así que, en fin, es una lista interminable de calificativos hacia alguien, hacia esa persona, la cual tuvimos muchos el privilegio de conocerlo, de caminar al lado de él, de aprender y seguir aprendiendo, porque en lo personal digo que aún después de tantísimos años el reescucharlo me hace verlo y me hace ver las cosas de otra manera. Así que queremos agradecer a todos, muchísimas gracias. Ustedes lo conocieron a Paco, yo llegué más tarde. Él falleció en el 2013. A mí me pasó lo de mi hija en el 2014. Pero a través de ustedes, hace 10 años que yo estoy conociendo a Paco. Así que agradecidísima a ustedes. También vamos a saludar a nuevos oyentes, como Carla y Charlie de Capital Federal, a Maite de Barranquilla, Colombia, a Sonia y Alejandro de Necochea, a Antonella de Benavides, a Anasia de Venezuela, también a Gisela Cabrera de Camet Norte, y a toda esa gente linda que realmente nos hace sentir acompañadas en la reflexión de cada sábado. Muchísimas gracias a todos. Y nosotras decimos casi siempre que este programa lleva 23 años ininterrumpidos en el aire. Y realmente lo decimos y nos sentimos orgullosas de que así sea. En el tiempo de pandemia no dejamos de estar cada sábado con esta tarea, siempre llevando la palabra a quien la necesitaba, siempre con el mensaje, e invitándolos a todos a reflexionar en cada tema que tocábamos, y ofreciéndoles escucha y atención a través de los teléfonos de muchos compañeros, de muchos de nosotros, que pusimos los teléfonos a disposición durante las 24 horas. Y el tema que vamos a tratar hoy, justamente, hemos elegido resentimiento y culpa, que es un tema que está siempre en el tapete, que siempre reclama que vayamos reflexionándolo en profundidad, porque tiene que ver justamente con la existencia de cada ser. Así que hoy vamos a escuchar un programa realizado el 5 de diciembre del 2020 bajo el título que ya dije, Resentimiento y culpa. Muy buenos días, Susana Del Vito, quien les habla, comparte con ustedes hoy, sábado 5 de diciembre de 2020, el programa
988 de Dialogando con la Vida. Hoy es un día especial para mí y siento en mi corazón el deseo de compartir con ustedes, compañeros, amigos, familiares, oyentes, este momento de mi vida. Hace exactamente un año, el 5 de diciembre de 2019, falleció mi hijo Alejandro. Físicamente ya no me acompaña, pero sigue estando vivo en mí. Junto con su hermana Marcela, ha pasado a ser el motor de mi vida, que me ayuda a afrontar el día a día, me ayuda a aceptar serenamente esta situación de vida que no puedo cambiar y me impulsa a seguir siendo referente de vida a partir de la muerte. Por eso hoy, honrando la vida y el recuerdo de mis hijos y agradeciéndoles que hayan obrado en mí para que hoy sea lo que soy, quiero agradecer también a Paco Bretones, a Ana, su compañera de vida, y a todos los compañeros que son parte de esta querida escuela, por poner a mi alcance todas las herramientas para que haya podido aprender a vivir de otra manera. Y a pesar de todo, seguir diciéndole sí a la vida, y no de cualquier manera. Gracias a todos por la escucha y el acompañamiento. Hoy vamos a reflexionar sobre el resentimiento y la culpa. Y voy a comenzar el programa haciendo referencia a una frase que repetimos cada semana en este programa radial, que la mencioné hace un rato en la presentación. Crecer como personas. Este crecer como personas resume la tarea que debe hacer todo ser humano que nace varón o hembra y que a partir de sus decisiones, las cuales van a cimentar su vida en el lapso de tiempo entre el nacer y el morir, entenderá que la vida es una tarea por realizar desde su condición de único e irrepetible. Buscar el sentido a su vida en el aquí y el ahora, en cada circunstancia que se presente, va a contribuir a su crecimiento como persona. Este es un proceso dinámico y continuo. En este camino que debemos transitar, vamos a encontrar obstáculos, dificultades, piedras, que muchas veces nos hacen detenernos y desorientarnos. Y uno de ellos es el resentimiento, ni más ni menos. Ahora, ¿qué significa resentimiento? Significa volver a sentir o repetir lo que estaba dormido ante un acontecimiento doloroso. Muchas veces he comentado que a todo lo que reflexionamos aquí, nosotros le agregamos la mirada de padres que tenemos hijos fallecidos, pero que cada quien puede poner a su ser querido o a su situación límite para llevar la reflexión a su vida. En nuestro caso, cuando la muerte nos sorprende, quedamos en estado de indefensión, sentimos un profundo dolor, la sensación de despojo, de injusticia, y comenzamos un proceso de búsqueda de explicaciones que justamente nos hace encontrar con obstáculos, como dije, tales como el resentimiento y la culpa. Y también, como dije, esto puede frenar nuestro proceso de crecimiento. El resentimiento puede ser la causa de la pérdida de nuestra capacidad
de relacionarnos con los otros. ¿Y por qué ocurre esto? Porque tendemos a encerrarnos en nosotros mismos y creemos que todo el mundo tiene la culpa de lo que nos pasa. Pensamos que todos son nuestros enemigos. Ahora, ¿por qué será que en el resentimiento solo recordamos lo malo? Nosotros hablamos de la muerte del hijo, pero cualquiera, ante cualquier situación de conflicto, puede sentir resentimiento. Y en este resentimiento tratamos de poner en los otros la culpa de todo lo que nos ocurre. En realidad, lo que nos pasa ante una situación de adversidad es que en nosotros se renueva, se remueve todo lo pasado en nuestra vida, que es lo que compone nuestra biografía. Todo está en nosotros. Cuando algo terrible nos pasa, todo se despierta y generalmente ese resentimiento nos hace ver o rever todo lo que no supimos resolver en su momento, convirtiéndolo en negativo y destructivo. Según nuestra propia historia, va a ser la intensidad de resentimiento ante la situación que no puedo evitar, hasta el punto de caer en la desesperación. ¿Por qué? Porque se repiten, insisto, y se mezclan todos los sentimientos de mi vida pasada y también aquellos que despierta esta circunstancia dolorosa en particular. Entonces, en el caso nuestro, podemos pensar que nuestro hijo que falleció o nuestro ser querido, cualquiera sea, es el culpable de lo mal que me siento. Lo absurdo del resentimiento es que en vez de sentir bronca contra mí mismo por mi pasado, lo vuelco contra los otros, a pesar de que nadie es culpable de lo que a mí me toca vivir. El resentimiento me va destruyendo porque hace que yo me encierre y esté dando vueltas a las cosas sin encontrar una salida. Y más pienso en que todos tienen la culpa de lo que me pasa, más me quedo rumiando ese resentimiento. Más me quedo en la bronca, porque refuerzo en mi cabeza la idea de que otros tienen a sus hijos y yo no, que otros van a ser abuelos y yo no, que la hija de se casará o culminará sus estudios y la mía no. Y bueno, como estos habría muchos ejemplos, pero reitero porque es bueno reiterar esto. Esto es lo que yo refuerzo en mi cabeza, porque en realidad tampoco sé a ciencia cierta si todo esto que pienso sería una realidad. Y cuanto más me quedo en esto, más me atrapa el resentimiento y se apodera de mí de una forma que me hace su esclavo. Pero todo esto que yo pienso que ya no podré disfrutar, ya es pasado y no puedo hacer nada para modificarlo. Todo hecho consumado en mi vida ya no lo puedo cambiar. Lo que sí puedo cambiar es mi actitud ante este hecho. Y acá se presenta el gran dilema. ¿Qué hago? Tenemos que aclarar que el resentimiento no tiene un tiempo igual para todos, como si fuese una etapa que podemos decir, bueno, son 2 o 3 meses y pasa. No, hay personas que pueden vivir por años en el resentimiento y tenemos que saber que esto dependerá de cada uno de nosotros. Cada uno tendrá que querer salir de esta situación que sabemos que es terrible. Hay personas que han adquirido un entrenamiento previo a través de las experiencias de vida dolorosas que les tocó afrontar. Estas situaciones le han sido útiles para fortalecerse y enriquecerse. Entonces,
conocen los mecanismos del dolor y encuentran ante la muerte herramientas válidas para salir adelante. En cambio, otras personas viven años en el resentimiento y además van añadiendo de su propia cosecha. Es decir, hay una historia pasada determinante, una situación límite y una historia actual, de la cual uno es responsable. En el aquí y ahora todo depende de mis decisiones. Tengamos en cuenta esta frase que dice: soy esclavo de mi pasado y dueño de mi futuro. Y aquí nos podríamos preguntar, ¿qué hacer para disminuir, paliar, vencer este resentimiento que tanto me daña? Inmediatamente se hace presente el salir y ponerme en actitud de servicio. En este sentido yo no me canso de hablar del verbo salir, que siempre reitero que al decir de Paco Bretones es el verbo logoterapéutico por excelencia. Cualquiera puede comprobar esto en su vida. Cuando salimos de nuestro encierro y nos ponemos al servicio de o para, estoy realizando una tarea trascendente, estoy haciendo mi vida útil. La consecuencia de, el resultado de, siempre es sentirme bien. Por ende, ya voy venciendo el resentimiento, porque al salir ya pude ver al otro y lo otro, y de esta manera dejo de pensar únicamente en lo que a mí me pasa. Últimamente he hablado de autodistanciamiento, una herramienta que si aprendemos a ponerla en práctica nos va a ayudar a ver las cosas de otra manera. Entonces digo, deberíamos poder autodistanciarnos para ver que soy responsable de lo que voy a hacer con este resentimiento. De ahora en más, la decisión que yo tome en base a ello van a ser los hechos o las vivencias que irán formando mi vida futura. Si nos planteamos la pregunta ¿por qué a mí?, adoptamos una actitud egoísta. Pensemos ¿por qué no a mí? Este ¿por qué a mí? Puede convertirse en patológico. Ahora, si nos preguntamos ¿para qué a mí?, ahí ya la actitud es autotrascendente y termina en un servicio, en un acercamiento hacia el otro, y de esta manera disminuye el resentimiento. Debemos buscar un nuevo sentido de vida, porque el que daba ese ser querido a mi vida ya no está, ya no existe. No importa lo que uno siente, sino lo que decide hacer a pesar de lo que siente. Y esto es bueno repetirlo y repetirlo, pero mucho mejor es llevarlo a la práctica. En esta reflexión, una vez más, podemos ver cómo en cada tema se reafirman todos los conceptos de la logoterapia. Por ejemplo, cuando hablamos de las 3 S, salir, servicio y sentido. Estas 3 S nos hablan de salir de nosotros, ponernos en actitud de servicio e ir encontrando sentido a cada circunstancia. Y otra pregunta importante es, ¿a qué debo apelar para poder salir? A lo que soy. Lo que yo soy, que está, por lo que estoy constituida, esa parte que es lo humano del hombre, o lo noético, es responsabilidad, libertad, conciencia y amor, y esto nunca enferma. Entonces, apelando a lo que soy, voy a poder afrontar cualquier situación que me toque vivir, por tremenda que sea. Y si estuviésemos hablando en términos médicos, podríamos decir, ¿qué inyección de esperanza nos aplica la logoterapia? ¿No les parece?
Saber que si yo lo decido puedo es sumamente esperanzador. Podríamos decir que nosotros debemos darnos permiso para todo. Por ejemplo, para poner en marcha algún proyecto pendiente o lograr una meta que haya quedado sin posibilidades de realización en nuestra vida pasada y que puede haber constituido una de las fuentes de frustración y resentimiento. O también darnos permiso para aprovechar la oportunidad de poner en orden nuestras cuentas pendientes. De esa forma vamos a poner en paz nuestro corazón y vamos a ser nosotros los que nos acerquemos a los demás para comprender y perdonar viejos y nuevos rencores, distanciamientos, ofensas, omisiones, que son todas cosas que nos hacen sumar más sufrimiento y dolor por la muerte de nuestro ser querido. Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento y me digo que puedo como en una constante y me muero de miedo, pero sigo adelante con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento y me voy de la sombra por algún filamento y me subo a la alfombra con la magia de un cuento, con las alas del alma desplegadas al viento. Atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro, por la cosa más pura con la cual me alimento, por mi pan de ternura con las alas del alma desplegadas al viento. Alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente
interpreto la vida con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento. Guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al viento. ...494-1010... Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con el programa radial el grupo de padres de la Escuela de Vida. Ahora vamos a continuar, y para que veamos la carga que produce el resentimiento, encontré un cuento de la tradición oriental que nos va a ayudar a reflexionar sobre el peso de las creencias que cargamos y que nos impiden actuar en el presente, según la experiencia del momento. De esta forma, acabamos por comportarnos de forma rígida, sin cultivar la flexibilidad necesaria para vivir la complejidad de la vida. También puede ayudarnos a darnos cuenta de cómo funciona el rencor y el resentimiento que cargamos a nuestras espaldas, a veces durante años, impidiéndonos crecer y aprender de lo vivido. Cuando nos han herido, el dolor puede ser muy grande, sobre todo si quien lo ha hecho es una persona cercana. Por ejemplo, nuestra pareja, un hermano, un amigo. Y podemos caer en la tentación de acumular sentimientos de rencor, de enojo, llevando con nosotros ese peso que nos va a acompañar todo el tiempo y que nos dificulta avanzar. Y una de las funciones del resentimiento es señalar un culpable, el otro, y una víctima, yo. Lo interesante es poder aprender de lo vivido, utilizar lo que pasó para aprender a actuar de forma diferente, para conocerme un poco mejor, para adquirir nuevas habilidades. Y para eso tenemos que trascender el rencor y centrarnos en poner lo que nosotros mismos o el otro le quitó a la relación en el momento que se produjo la ofensa. Ahora vamos al cuento. 2 jóvenes monjes fueron enviados a visitar un monasterio cercano. Ambos vivían en su propio monasterio desde niños y nunca habían salido de él. Su mentor espiritual no cesaba de hacerles advertencias sobre los peligros del mundo exterior y lo cautos que debían ser durante el camino, especialmente
incidían los peligros que eran las mujeres para unos monjes sin experiencia. Si veis una mujer, apartaos rápidamente de ella. Todas son una tentación muy grande. No debéis acercaros a ellas, ni mucho menos hablar. Por descontado, por nada del mundo se os ocurra tocarlas. Ambos jóvenes aseguraron obedecer las advertencias recibidas y con la excitación que supone una experiencia nueva, se pusieron en marcha. Pero a las pocas horas, ya a punto de vadear un río, escucharon una voz de mujer que se quejaba lastimosamente detrás de unos arbustos. Uno de ellos hizo ademán de acercarse. «Ni se te ocurra», lo atajó el otro. «¿No te acuerdas de lo que nos dijo nuestro mentor?» «Sí, me acuerdo, pero voy a ver si esa persona necesita ayuda», contestó su compañero. Dicho esto, se dirigió hacia donde provenían los quejidos y vio a una mujer herida y desnuda. «Por favor, socorredme, unos bandidos me han asaltado, robándome incluso las ropas. Yo sola no tengo fuerzas para cruzar el río y llegar hasta donde vive mi familia». El muchacho, ante el estupor de su compañero, tomó a la mujer herida en brazos y cruzando la corriente la llevó hasta su casa situada cerca de la orilla. Allí los familiares atendieron a la asaltada y mostraron el mayor agradecimiento al monje, que poco después reemprendió el camino regresando junto a su compañero. «Dios mío, no solo has visto a esa mujer desnuda, sino que además la has tomado en brazos». Así era recriminado una y otra vez por su acompañante. Pasaron las horas y el otro no dejaba de recordarle lo sucedido. «Has tomado a una mujer desnuda en brazos, has tomado a una mujer desnuda en brazos, vas a cargar con un gran pecado». El joven monje se paró delante de su compañero y le dijo: «Yo solté a la mujer al cruzar el río, pero tú todavía la llevas encima». Como diría mi abuelo, para que sea más clarito, échale agua. Anteriormente hablábamos de resentimiento y decíamos que sería echar las culpas afuera. Decir, todos tienen la culpa de lo que me pasa. Y este tema de la culpa es el que vamos a tratar ahora. La culpa es un gran sentimiento. La culpa es más dolorosa porque es causada por nosotros mismos. Si bien es algo siempre presente, frecuentemente ha sido exagerada al extremo de incorporarla en situaciones en donde no hay una necesidad real de hacerlo. La culpa opera siempre como una traba para que sigamos adelante, justificando la historia de nuestra necesidad de hacer cosas que nos dañen, frenando nuestro proceso de crecimiento, profundizando nuestras crisis e inclusive provocándolas. La culpa es una manera de evitar la realidad del presente, porque proyecta el pasado en el futuro. Y solamente cuando nos liberamos de la culpa, nos desprendemos realmente del pasado. Y así podemos empezar a crear un nuevo futuro. Podemos comenzar a tener proyectos. La culpa es un grave obstáculo para proyectarnos hacia los demás, porque en verdad perjudica las relaciones. Hay mucha gente que tiene por hábito cargarle la culpa de lo que les pasa a los demás. Y actuando así, de esta forma, en poco tiempo se empiezan a sentir solos, aislados,
evitados por los otros. Algo que sí puede ocurrir es que si estas personas pueden ejercer algún poder sobre los demás, se los trate, pero por temor. Tampoco es bueno hacerse culpable de todo, porque esto nos hace sufrir muchísimo. ¿Por qué? Porque nos sentimos disminuidos ante los demás. Y aquí tendríamos que preguntarnos, ¿cómo está mi autoestima? Y seguramente nos vamos a responder que es muy baja. Nosotros, como padres que tenemos hijos fallecidos, en general casi todos hemos experimentado ese sentimiento de culpa y sabemos que es muy negativo. Buscamos un culpable y lo que es peor es que buscamos sentirnos culpables. Buscamos y buscamos saber dónde estuvo la falla. Todo lo hacemos para sentirnos culpables. En tantos años en la escuela hemos escuchado, por ejemplo, papás que han dicho: me siento culpable porque no me di cuenta que mi hijo estaba mal, me siento culpable por no haber hecho tal o cual cosa o por haberlo hecho. En fin, la cosa es encontrar sentirnos culpables, creyendo que de esta forma hubiéramos podido evitar el desenlace fatal. Otra de las cosas que ocurren muchos papás es decir: ¿qué habré hecho para merecer este castigo tan tremendo? Al sentirnos culpables pasa eso, vivimos la muerte de nuestro ser querido como un castigo. A medida que el tiempo va pasando y vamos concurriendo a las reuniones de la escuela de vida y compartiendo nuestra vida con los otros papás, en la escuela nos hacen ver y comprender que en realidad yo no podía hacer nada para evitar la muerte. A cualquiera de nosotros, si nos hubieran propuesto dar la vida por la de nuestros hijos, lo hubiéramos hecho sin dudarlo, pero esto es algo que no podemos cambiar. Tampoco hubiésemos podido evitar. Por eso decimos que la culpa no nos deja crecer, nos traba de tal manera que no nos deja vivir en paz. En los primeros tiempos de la muerte de un ser querido, la gran confusión, ese gran dolor que sentimos, es lo que nos hace pensar que fuimos culpables de algo con respecto a la muerte. Por eso buscamos y removemos. Esto es más una idea errónea de nuestra parte que algo que tenga que ver con la realidad. Por eso sentimos como culpa todo lo que ahora en este momento consideramos que hicimos mal. Todo lo que ahora pensamos que lo hubiésemos querido hacer de otra manera. Y también vivimos como una culpa todo aquello que no hicimos. Esto es reiterativo, parece que siempre decimos lo mismo, pero es así. Decimos lo mismo y lo reiteramos porque es así. No sé si habrá excepciones, pero creo que todos, por uno u otro motivo, comenzamos a conjugar el verbo hubiera. Esto es netamente negativo, nefasto diría yo. Y fijémonos en algunos ejemplos. Decimos: si yo hubiera sabido, como ahora sé que fueron las cosas, si hubiera actuado de tal o cual manera, ¿no?, distinta a la que actué, hubiera. Pero nosotros no sabíamos. Además, si hubiéramos sabido, ¿realmente podíamos haber evitado o cambiado algo con respecto al hecho en sí? Yo estoy totalmente convencida que no. No podemos negar que todos teníamos proyectos de vida con ese ser querido que se fue, que ahora se truncaron. Este hubiera que vivimos como una culpa, en realidad es nada más
el sentir que nos hemos quedado con cosas por realizar con ese ser querido. Pero con respecto a la muerte, concretamente, nosotros no tenemos ninguna culpa, a menos que nuestro sentimiento de culpa se base en un hecho concreto. Por ejemplo, en un caso de enfermedad, podría ser si teníamos que suministrar un medicamento del cual dependía la vida de ese ser y a sabiendas no lo hicimos. Aquí sí cabría la culpa, pero si esto fuera así, de ninguna manera nos podríamos sobreponer a la culpa porque sería demoledora. Sentir sentimiento de culpa es uno de los sentimientos más tremendos. Sentir culpa es sentir impotencia. Sentir impotencia es anularse, paralizarse. La impotencia está relacionada a la sensación de no poder evitar la condena que, en el fondo, uno mismo se siente merecedor por la falta que cometió o que creyó cometer, porque para sentir culpa no es necesario ni imprescindible que haya falta. La impotencia es la madre de la violencia y en el sentirse culpable, esa violencia expresa toda su fuerza hacia uno mismo, destruyéndose a través del remordimiento, y la consecuencia de esto es la autocondena. Aquí voy a reafirmar que todo lo que experimentamos como una culpa es una manera de autocastigarnos sobre algo ya consumado, algo que es irreversible. Lo que no hicimos o lo que hicimos erróneamente o lo que nos hubiera gustado hacer y ya es pasado, ya no tiene vuelta atrás. Con la persona que murió ya no podemos modificar nada. Muchas veces usamos la culpa como un escudo para no pensar, porque mientras echo culpas o me siento culpable, no pienso, no vivo la realidad. Si nos limitamos a sentir culpas, es como encadenarnos de por vida por lo que ocurrió en el pasado, y con esto hay que tener mucho cuidado porque nos puede conducir a un estado de depresión. La culpa muestra otro rostro del sufrimiento, es decir, la finitud humana y más concretamente de la falibilidad de nuestras acciones y decisiones. La culpa, en su dimensión de temporalidad, nos refiere al pasado y puede fomentar que el ser humano se centre en su pasado, desconectándose del presente y de su proyecto de vida que apunta al futuro. La culpa es el sufrimiento con que pagamos las faltas cometidas o quizá el daño que le hacemos a alguien. Creemos haber actuado irresponsablemente cuando nos damos cuenta que podríamos haber decidido actuar de otra manera. Se dice que el sufrimiento que produce la culpa es más grave que el castigo físico. La culpa es un autocastigo por no haber estado suficientemente alertas y por no habernos esforzado por equivocarnos lo menos posible. Y reflexionando ahora desde nuestra condición de padres con hijos fallecidos, antes dijimos que conjugar el verbo hubiera era nefasto, que en realidad lo que vivíamos como una culpa es todo aquello que dejamos de hacer con nuestros hijos. Entonces ahora estemos atentos, tratemos de no cometer los mismos errores con los que quedan, corrijamos, aprovechemos el cada aquí ahora con ellos, en las cosas más simples. Hagamos una toma de conciencia para saber que a veces es más importante dejar de hacer las tareas de la casa y sentarnos a tomar un mate con un hijo, con nuestro esposo, con un amigo que llegó y necesita dialogar con nosotros. Aprovechemos cada circunstancia, justamente para que no tengamos que conjugar el hubiera en el futuro.
así llegamos al final de la película. Es una pena que termine así. Y sin embargo, amor, como en la vida real, no siempre debe terminar igual. Si al fin no ha sido nada más que una película, sin ese clásico final feliz. ¿Quién iba a imaginar que lo que aquí se vio fue simplemente lo que nos pasó? Vinimos por venir, sin calcular jamás que nos contaran una historia así. Si al fin no ha sido nada más que una película, sin ese clásico final feliz. ¿Quién iba a imaginar que lo que aquí se vio fue simplemente lo que nos pasó a nuestro pobre amor? Para que acabe así, solo le falta la palabra fin. Si al fin no ha sido nada más que una película, sin ese clásico final feliz. ¿Quién iba a imaginar que lo que aquí se vio fue simplemente lo que nos pasó a nuestro pobre amor? Para que acabe así, solo le falta la palabra 494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con el programa radial el Grupo de Padres de la Escuela de Vida. Bueno, llegamos al último bloque y tenemos que decir que, si bien es tremendo echarnos culpas y autocastigarnos, también es tremendo cuando queremos hacer culpables a los que nos rodean por el hecho. Puede ocurrir que en caso de accidentes, digamos, si no lo hubieras dejado salir, si la o lo hubieras acompañado, si la o lo hubieras cuidado mejor. Hay muchísimos ejemplos para dar. Fíjense cómo en este caso conjugamos el verbo hubiera pero con el otro. Y esto trae muchos conflictos porque estamos agregando de la propia cosecha a lo que ya tenemos que vivir en esta situación límite. Y aquí aparece otra vez lo negativo y que además no nos conduce a nada. Quizá haya papás que no han experimentado estos sentimientos, aunque yo creo que por el hubiera hemos pasado casi todos. En mi caso, concurriendo a la escuela con el tiempo, fui aprendiendo que sentirme culpable con respecto al hecho de la muerte en sí era atribuirme demasiada importancia. Era como sentirme
me lleva a hacerme ciertas preguntas como: ¿soy tan importante? ¿Tengo tanto poder como para poder atribuirme la muerte de alguien? ¿No será que me creo omnipotente como para pensar así? Este término omnipotente, cuando lo escuchamos así, cuando nos lo muestran de esta manera, es chocante. Pero sería bueno que todos pudiéramos reflexionar sobre estas preguntas que acabo de mencionar, porque nos van a ayudar mucho para ir cambiando nuestra manera de pensar. Si la respuesta a estas preguntas anteriores es sí, estamos pensando erróneamente y por eso es que llegamos al sentimiento de culpa. Con respecto a la muerte, nadie es culpable. Nadie debería sentirse culpable, porque, como ya dijimos, cualquiera de nosotros hubiera querido cambiarles el lugar. De hecho, muchas veces hemos dicho o hemos escuchado decir: ¿por qué Dios, aquel que es creyente? O simplemente se dice: ¿por qué no me habré muerto yo? Sobre esto también deberíamos reflexionar y preguntarnos: ¿desear esto no es una actitud egoísta? Porque de ser así, en ese caso, el que estaría sufriendo la pérdida sería nuestro ser querido. Muchas veces se siente sentimiento de culpa sin que hayamos cometido faltas o ante errores mínimos, y otras veces se llevan a cabo graves faltas y la persona puede no sentir sentimiento de culpa. La minoría de las personas vivencia el error como una oportunidad para hacer y proceder mejor, con responsabilidad, pero no con culpa. Esto quiere decir que no se siente sentimiento de culpa por cometer errores, sino por la actitud con que se enfrenta el error, o lo que se cree que es una falta. Se siente sentimiento de culpa por el modo en que no respondemos ante lo que nos toca vivir, pero no por habernos equivocado. Todo lo reflexionado hasta acá podría llevarnos a preguntarnos: ¿es útil sentir culpa? Y sí, es útil cuando ese sentimiento lo podemos convertir en acciones, cuando aceptamos los errores sin sentir que es un fracaso definitivo. Deberíamos aceptar los sentimientos de culpa como naturales. Al reconocerlos como tales, nos va a resultar más fácil expresarlos, poder hablarlo con los otros. También es importante analizar sus causas, o sea, buscar las razones por las cuales tengo ese sentimiento. Tenemos que reconocernos seres limitados y que como tales cometemos errores, pero en lugar de vivirlo como una culpa, deberíamos corregirlos. Eso sería actuar responsablemente. El hombre se debe volver más responsable, capaz de decir lo siento en caso de que haya cometido algún daño. Lo siento quiere decir: siento tu dolor como si fuera mío, porque me identifico con tu dolor. Y no tengo necesidad de autoacusarme por haberlo hecho, salvo que haya hecho algo actuando a propósito. Es imprescindible hacerse responsable. Esto es, responder por las acciones que uno hace. Elio Aprile, en su libro Resonancias, dice al respecto: he debido perdonarme cada vez que he perdonado. Y a modo de cierre de esta reflexión decimos: la logoterapia asume que la culpa es una típica situación humana, ante cuya palpable realidad el ser humano ha de tomar una actitud.
Si la culpa no se puede cambiar, sí está en la libertad interior del ser humano el cambiar su actitud ante la culpa. Cuando el ser humano es creyente, puede tener la posibilidad de manejar el hecho de su culpa y descubrir el sentido de la misma en su relación con Dios, si su concepto y experiencia de Dios son positivos y no destructores. La persona debe tener el valor de reconocer la culpa como una parte esencial de la vida humana, que tiene sentido como cualquier otra. Lo más obvio es hacer compensaciones y cuando esto no es posible, aprender de la propia culpa para no repetir el daño. Hay muchas maneras de relacionarse con ella, mientras no la minimicemos al negarla. Tratamos con la culpa al admitirla, al convertir en una nueva persona a quien ha aprendido su lección. La conciencia de haber sido culpable de un hecho en el pasado puede hacernos cambiar para mejorar, y aunque nunca se podrá reparar, a partir de ella se puede hacer mucho bien. Elizabeth Lucas dice: no es descabellado considerar a la desorientación como la clave para el fenómeno de la culpa en la vida humana. Todo convertirse culpable es una omisión del camino correcto, un apartarse de algo que nos ha sido señalado. Voy a compartir ahora con ustedes un cuento de Carlos Mascherpa titulado La culpa y la responsabilidad. La culpa y la responsabilidad caminaban con mucha prisa por la calle y al llegar a una esquina chocaron fuertemente sus cabezas. Tal fue el golpe que luego del encontronazo permanecieron mirándose fijamente, observando el morado chichón que brotaba de ambas frentes. La responsabilidad pidió las disculpas correspondientes y le ofreció a la culpa ir en búsqueda de hielo para ayudar a bajar la hinchazón. Pero ésta estaba tan perdida entre emociones y pensamientos negativos que no escuchó la sugerencia y solo se ocupó de acusar a la responsabilidad por lo sucedido. Es cierto que venía con demasiada prisa, dijo la responsabilidad. Por eso te he ofrecido mis disculpas y creo que con el hielo podré repararlo. Y si no, dime qué puedo hacer para ayudarte. Pero a pesar del ofrecimiento, la culpa, exhibiendo las caras del culpador y culpado, no las aceptó y ni tampoco se sintió responsable. Y como estaba formada por sentimientos de culpa, a medida que iba creciendo la amenaza del castigo, empezó a deprimirse y a paralizarse. Ni bien la responsabilidad volvió con el hielo, y pese a que la culpa terminó colocándose el hielo sobre su frente, no cesó de acusarla, aunque también lo hizo con la acera, con el clima, con la poca visibilidad y finalmente con ella misma. He sido una torpe que no me he dado cuenta de todos los obstáculos que hicieron que me golpeara, pensaba en voz alta, y sin meditar un segundo le preguntó enfurecida a la responsabilidad: ¿cómo es que no te sientes mal con lo sucedido y consigues fuerzas para intentar reponer lo que ya no tiene ninguna posibilidad de reparo? Hacerme responsable solo me hace sentir mal hacia mi conducta, pero me siento satisfecha porque pude aceptar que cometí un error y entonces puedo remediarlo, respondió entusiasmada la responsabilidad. ¿Pero no sientes acaso que deberías ser castigada por tu torpeza? ¿No tienes principios éticos y morales que te hayan enseñado a que si te equivocas
¿Eres una inservible? Si lo hago, no solo que me autoflagelo y evito hacerme cargo de mis actos, sino que, además, al calificarme negativamente, le abro las puertas a los oportunistas, los que aprovecharían mis sentimientos de culpa para manipularme a su antojo. Como soy responsabilidad, me dispongo a hacer todo lo que está a mi alcance para poder resolver a pesar de cualquier crítica. No estoy de acuerdo, dijo la culpa con cara de culpa y sentimiento de culpa. La única manera de remediar es encontrar a los culpables para darles su merecido por ser tan tontos. Quizás te hicieron creer que cometer errores es cosa de tontos, de seres poco confiables y mediocres, y nunca has podido confiar en tus capacidades, y al asumirte como tal, has creído que la única manera de poder reparar lo que has hecho es mediante el castigo, aunque éste no te ayude a resolver nada. Un extraño sentimiento invadió a la culpa. Por un lado, se sintió culpable por haber lastimado a la responsabilidad, y por otra parte, sintió deseos de ser como ella. Pero enseguida recordó que para ser culpa no debía ser responsable. Muy lindas tus palabras, pero ¿sabes qué? Si no siento culpa por lo sucedido, me siento culpable por no sentirla. Entonces deja de querer convencerme y te pido por favor que sigas tu camino y que la próxima vez cruces la esquina con más cuidado. Al poco tiempo, y gracias al hielo que había ayudado a desinflamar, ambas cabezas estaban casi sanadas. La responsabilidad se retiró satisfecha por su accionar y agradecida por el nuevo aprendizaje que escuchó por parte de la culpa. La próxima vez que cruce la esquina, lo iría a hacer con mayor cuidado. En cambio, la culpa no cesaba de mirarse al espejo la pequeña marca sobre su frente, y a medida que su tristeza crecía, su autoestima más disminuía, pensando que si no hubiera sido por la responsabilidad, no tendría ninguna huella en su cabeza. Al final, juntó coraje, tomó aire profundamente y concluyó: ¿y a esta quién le pidió consejos? Si después de todo yo no tengo que dejar de ser la culpa, porque si me comporto como la responsabilidad, perdería mi identidad y me la pasaría golpeando cabezas ajenas en todas las esquinas. Bueno, me parece que esto cierra muy bien con todo lo que ya reflexionamos. Al comienzo dijimos que el resentimiento y la culpa son dos sentimientos que frenan nuestro crecimiento como personas. Entonces, ahora, para despedirme, voy a leerles algo titulado Uno crece. Imposible atravesar la vida sin que un trabajo salga mal hecho, sin que una amistad cause decepción, sin padecer algún quebranto de salud, sin que alguien de la familia fallezca, sin que un amor nos abandone, sin equivocarse en un negocio. Ese es el costo de vivir. Sin embargo, lo importante no es lo que suceda, sino cómo reaccionamos nosotros. Si te pones a coleccionar heridas eternamente sangrantes, vivirás como un pájaro herido, incapaz de volar. Uno crece cuando no hay vacío de esperanza, ni debilitamiento de voluntad, ni pérdida de fe. Uno crece al aceptar la realidad y al tener el aplomo de vivirla. Crece cuando acepta su destino y tiene voluntad de trabajar para cambiarlo. Uno crece asimilando y aprendiendo de lo que deja detrás, construyendo y proyectando lo que tiene por delante. Crece cuando se supera, se valora y da frutos, cuando abre caminos dejando huellas,
asimilando experiencias y siembra raíces. Uno crece cuando se impone metas, sin importarle comentarios negativos ni prejuicios, cuando da ejemplos sin importarle burlas ni desdenes, cuando se es fuerte por carácter, sostenido por formación, sensible por temperamento y humano por nacimiento. Cuando enfrenta el invierno aunque pierda las hojas, recoge flores aunque tenga espinas y marca camino aunque se levante el polvo. Uno crece ayudando a sus semejantes, conociéndose a sí mismo y dándole a la vida más de lo que recibe. Uno crece cuando se planta para retroceder, cuando se defiende como águila para no dejar de volar, cuando se clava como ancla en el mar y se ilumina como estrella. Entonces uno crece. Queridos amigos, gracias por acompañarme. Buen fin de semana y hasta el sábado que viene a las 12 horas. Seguimos haciendo juntos. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.